Hola innovador, mi nombre es José Pedro Martín, director del Centro de Innovación de Despachos Profesionales, y bienvenido al videoblog Pasión por el Despacho, donde todas las semanas hablamos sobre procesos y tecnología para el sector de los despachos profesionales. Hoy vamos a charlar con Pedro Robles. Él se define en su LinkedIn como cofundador de Fundit, subvenciones más fáciles y asequibles gracias a la tecnología. Vamos a hablar de subvenciones, vamos a hablar de tecnologías que ayudan a las empresas a gestionar las miles de subvenciones que existen en el mercado. Pero antes vamos a hablar un poquito de noticias que han ocurrido en la última semana, y quiero destacar la visita que hemos tenido la semana pasada desde el Centro de Innovación al evento anual que realiza Salesforce en España, tanto en Madrid, ahora en el mes de abril, como la siguiente que hará en el mes de mayo en Barcelona. Quiero dejaros algunas reflexiones interesantes de lo que pudimos ver en el evento de Salesforce. Los CRMs han evolucionado a ser una plataforma 360 grados para cualquier empresa, no solo comercial, no solo marketing, sino que para un despacho profesional, y esto ya lo vimos en el 8º Congreso de Transformación Digital que celebramos en Valencia los pasados días 23 y 24 de marzo, que ya están ayudando a los despachos no solo a tener una buena ficha de empresas, de contactos, a gestionar las rentas, a gestionar los libros contables, las cuentas anuales, los expedientes, llevar el control de los correos electrónicos, de las tareas, de cualquier actividad como el registro de llamadas. Bueno, de todo esto es de lo que hoy se ha hablado aquí. Salesforce sin duda es el CRM número 1 a nivel mundial y marca tendencia de cómo están evolucionando a que el CRM se convierta en una plataforma, como decía al principio, 360. Una plataforma desde la cual vamos a tener toda la gestión del despacho profesional, incluso hasta la propia analítica, cómo están integrando todos los flujos de extracción de datos externos para incorporarlo a lo que se denomina un data lake, poder luego explotar los datos internamente, mezclarlos. Y una de las ponencias que más me ha gustado es el que tenemos que ayudar a nuestro equipo a facilitarles toda la información posible de una forma fácil e intuitiva de sus propias operaciones, de cuántos contratos tienen actualmente, de en qué estado están los libros contables, cuántos faltan por presentar, de los que faltan por presentar, ver los diferentes estados, o rentas, o cuentas anuales, ser capaz de facilitar un panel a cada empleado, a cada colaborador, con toda la información del propio despacho, de lo que supone su trabajo, de cómo van sus KPIs, de cómo van sus objetivos, incluso desde el propio panel que pueda pinchar y facilitarle a la plataforma más información, con toda la trazabilidad. Este es uno de los grandes objetivos una vez que ya tenemos en un CRM las fichas, los campos y los diferentes workflows. Lo bonito viene después, en tener los datos. Nos contaban compañías tan importantes como Mau, cómo estaban facilitando a los comerciales una mayor eficiencia con estas plataformas simplemente por explotar los datos. Pero lo más importante, esos comerciales, gracias a esos datos, podían informar mejor a sus propios clientes, diciéndoles este producto. Otras empresas que están en la misma localidad, pues si lo estaban vendiendo, no lo estaban vendiendo, porque muchas veces un cliente puede pensar que eso no es para sí, pero le estás dando información de que otras empresas, igual que la tuya, cómo estaban explotando esos datos. Pues bien, yo esto lo pensaba, cómo aplicarlo al propio despacho profesional, y decía, claro, esos datos, si se los facilitamos a los compañeros, van a tener una mejor visibilidad, no solo de cómo está su trabajo, de lo que tiene que hacer, sino cómo están sus clientes. Tener, por ejemplo, un gráfico donde vean
pues qué clientes están más contentos o descontentos de acuerdo a unos parámetros, o cuáles son más activos o tienen mayor proactividad o mayor actividad en la relación a nivel de marketing, cuáles de ellos son más activos cuando enviamos una campaña de marketing o a nivel comercial. Es decir, esa información, si se la facilitamos de una forma sencilla y fácil a todos nuestros colaboradores, seremos una empresa centrada en lo que siempre hablamos, una empresa centrada en el propio cliente, en su propia necesidad, en ofrecer un servicio personalizado. Cuando hablamos de CRM parece muy lejanos, ya lo vimos en el Congreso, como algunos despachos profesionales están poco a poco dedicándole tiempo, porque hay que dedicarle tiempo, pero que merece la pena. Estáis montando la estructura y el CRM ya lo iremos viendo en los diferentes videoblogs, en los diferentes webinars que estamos haciendo en nuestra academia del Club de Innovación, cómo un CRM nos va a permitir gestionar el despacho como siempre hemos soñado todos los directores. Pues bien, vamos a hablar sobre tecnología, vamos a hablar de procesos. En este caso, la charla es con nuestro compañero Pedro Robles, cofundador de Fundit. Bienvenido, Pedro. Un placer, muchas gracias. No nos veíamos desde el 8º Congreso de Transformación Digital que hicimos en Valencia, los pasados 23 y 24 de marzo. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy buena. La verdad que poco a poco voy descubriendo este sector y estas oportunidades de estar en contacto con la gente pues ayudan mucho a entender mejor pues la complejidad, las necesidades y en general pues la relación y el ambiente que hay, que la verdad que me gustó. Me pareció una grata sorpresa, la verdad. Pues vamos a hablar sobre el origen de Fundit, cómo es el producto, cómo ha ido evolucionando y lo más importante, cómo los despachos profesionales podéis aprovechar estas tecnologías para incluirlo como o un servicio más o dentro de vuestro proyecto de futuro. No queremos agobiar con estos videoblogs con tecnologías, sino todo lo contrario. Sabemos que no todos los despachos están en el mismo momento. Seguro que hay despachos que dicen es justamente lo que estaba buscando, pero principalmente este videoblog lo que queremos transmitir es qué están haciendo otros despachos profesionales, en qué están acertando y se están equivocando, cómo están enfocando esto de las subvenciones y sobre todo que podáis tener un horizonte mucho más claro. Pues Pedro, cuéntanos, ¿cómo te metiste en este follón de las subvenciones? De rebote, me metí en este follón de rebote y esto sí que es literal. Yo hice Teleco, empecé a trabajar en el 2008 en una empresa que pertenece al grupo Inavensa como ingeniero de proyectos. 2008 no sé si lo recordáis, pero es todo el boom, Lehman Brothers, no sé qué, no sé cuántos, y en la empresa pues me dijeron que no me iban a renovar, que un año de contrato que no me iban a renovar, que me buscara la vida. Entonces me busqué la vida y la única oportunidad que vi, que detecté, pues era en Zabala, que es una consultora de subvenciones pues, de referencia y con mucha historia en España. Y ahí acabé, pero yo no tenía ni idea de qué iba eso, cuál iba a ser exactamente mi trabajo, y la realidad es que se encajó bastante bien, pues vamos a decir, conmigo, con mi forma de ser, con mis características, porque juntaba bastante bien el conocimiento que había adquirido en la carrera técnico bueno, vamos a decir, con habilidades sociales o relación con cliente. Y entonces empecé ahí, me fue gustando y sobre todo empecé haciendo ayudas a la I+D+I, a proyectos tecnológicos complejos y grandes, de empresas grandes y medianas, alguna startup y demás, y empecé a hacer carrera, como el que dice, y vi que aquello me gustaba, empecé a pedir más al que era mi jefe, cada vez más responsabilidad y poco a poco pues ahí hubo un día, a los 6 años y algo, que el que era mi jefe me propuso montar algo desde cero junto con otra compañera que venía a ser montar una consultora desde cero, o sea, hacer lo mismo pero empezando desde cero y vamos a decir, no era un emprendimiento puro porque la consultora no la montamos entre los tres, sino que lo montamos dentro del grupo PKFATs, que es un grupo de auditoras, o sea, tiene varios servicios profesionales, les faltaba la patita de las subvenciones y ahí fuimos nosotros a crearlo desde cero. Entonces ya estaba de subvención, vamos a decir, cubierto 100%, pero bueno,
ya por rematar de cómo termina Fundit, ¿no? De cómo acabo lanzando Fundit, pues sinceramente yo ya llevaba 10 años trabajando, no me veía otros 30 años haciendo lo mismo en un entorno en el que además yo quería hacer cosas, quería aportar y bueno, pues como que estábamos muy sota caballo rey y hubo clientes también que tenían unas necesidades que nosotros no cubríamos porque íbamos a un perfil súper específico. Muy concreto. Cuando hay un montón de subvenciones y perfiles. Y entonces, bueno, pues de ahí de repente un día se dieron las circunstancias, vamos a decir, de que saliera de allí, pasé por una fase de un proyecto que no me salió bien y dije, ¿y ahora qué? ¿Me voy busco trabajo, ¿no?, para estar en nómina de una empresa o me lanzo yo a lo loco a liderar esto? Porque lo otro lo había liderado mi jefe. Y bueno, y ahí me lancé y bueno, y aquí estoy. O sea, 4 años después, más o menos, desde que tomé la decisión a hoy, más o menos 4 años. Ya tenía el run en la cabeza, pero más o menos 4 años. Tengo que reconocer que no tengo ni idea del mundo de las subvenciones, que creo que no he tramitado nunca una subvención y seguro que muchos compañeros que están escuchando este videoblog tampoco. Ponos un poco en situación. ¿Hay algún organismo que publique todos los días las subvenciones o hay decenas y decenas de fuentes a las que hay que ir para enterarse de las subvenciones? ¿Está centralizado? No. O sea, el principal problema de las subvenciones en este país es justo que no está centralizado. O sea, según los números aproximados que hemos echado nosotros y que hemos estudiado y que hemos visto en la base de datos, hay unos 2.000 organismos públicos diferentes que gestionan las subvenciones, vamos a decir, a su manera. No todos publican un boletín propio. Normalmente los boletines oficiales o los, vamos a decir, ¿no?, los tablones de anuncios, ¿no?, de las subvenciones normalmente son los boletines oficiales, que puede ser o el BOE, que es el estatal, o el autonómico, o el provincial, o incluso algunos locales. Hay algunas subvenciones incluso que no se publican en ninguno de estos. Entonces ya hay que fijarse más en las sedes electrónicas o en la base de datos nacional de subvenciones, que también se denomina Infosubvenciones, que es una de las fuentes, vamos a decir, que en teoría debería ser la que centralice, pero no lo centraliza de una forma real y aparte es un caos. O sea, quiero decir, no tienen los datos, vamos a decir, amigables. Por tanto, el primer reto, intentar centralizar todas las subvenciones nacionales de todos esos organismos en una plataforma. ¿Cómo surge? ¿Todos los días esas subvenciones las llevas a una base de datos propia? ¿Cómo nace el proyecto? El proyecto nace porque yo, después de los 9, casi 10 años de consultoría, me había encargado personalmente de leerme un boletín todos los días, porque normalmente son muy de las friki, consultoras... Bueno, pero bueno, era el trabajo que me habían asignado, no te creas. Es más friki mi padre, que se sigue leyendo el BOE jubilado, o sea que eso es todavía peor. Pero normalmente en las consultoras grandes tiene una vigilancia de absolutamente todos los boletines. Y normalmente, para no quemar a alguien demasiado, repartes. Entonces, hay ciertas personas que dedican 1 hora al día, por ejemplo, a mirarse el boletín y a hacer resúmenes. Yo esto lo he vivido durante, casi 10 años. Entonces, ¿qué pasa? Que la primera cosa que surge es, oye, estamos teniendo que mirar los boletines, yo estoy buscando subvenciones en Internet a lo bruto y los buscadores que veo no me terminan de cubrir porque vamos a decir que soy un profesional, sé que aquí hay más. Y entonces, pues digo, esto tiene que haber una solución. Tiene que haber una manera de clasificar todas estas ayudas. Yo la teoría la tenía aquí, pero hasta que no encontré a una persona que me dijo, sí, yo creo que sí, porque podemos hacer un conector, una araña de estas, un scrapping, de esto y esto, y luego hacemos un proceso. Entonces vamos a decir que el proceso es de extracción de la información, de transformación de la información, de limpieza, y luego de carga cuando se lo ofreces al usuario en el buscador, que sería como el front, ¿no?, la herramienta de búsqueda. Por tanto, tenéis una base de datos donde van entrando los datos una vez que se hace ese ETL. Eso es. Categorizáis y luego ya a partir de ahí ya el objetivo es montar un front en ese origen. Eso es.
Entonces, el primer trabajo, por ejemplo, fue, vamos a decir, de tripas. Lo que conseguíamos era un Excel. No teníamos el front montado. Entonces, lo que decidimos fue trabajar en ese Excel. Ahora que se ha puesto tan de moda lo de la inteligencia artificial, tengo que decir que esto es, por ahora, ya llegará la inteligencia artificial, pero por ahora, inteligencia natural es, en este caso yo sobre todo, y mi compañero Emilio, que también participó, personas que conocen el negocio, personas que saben en qué consisten las subvenciones, pues encontrando patrones, lógicas, reglas para clasificar las cosas bien y haciendo limpieza de todo aquello que nos sobra. Porque tan importante era clasificarlo bien como quitar la paja que no aporta nada, como por ejemplo pueden ser subvenciones nominativas. Porque claro, tú pones subvenciones, pero también te aparecen las nominativas. Entonces el primer trabajo que hicimos fue en una base de datos a lo bruto. ¿Y adjuntabais también el PDF o un hipervínculo al BOE cuando guardabais la información? Las dos cosas. Aquí aclarar también que dentro de lo que es el proceso ETL, dentro de lo que es el proceso automático, nosotros añadimos un proceso manual de control de calidad. Yo siempre hago la comparativa con una fábrica de tornillos. Una fábrica de tornillos o de galletas, tiene la fábrica muy automatizada, pero suele haber un control de calidad por si acaso siempre puede haber algo que se haya colado. Y ahí también entra el tema de los resúmenes. Los resúmenes los hemos hecho y los seguimos haciendo manualmente, a pesar del boom de ChatGPT, que parece que de repente nos va a dejar a todos sin trabajo. Hemos hecho pruebas, pero bueno, ChatGPT, cuando te fijas un nivel de calidad alto en los resúmenes y en lo que aporta, pues es que sigue dando muchos errores. Entonces, ya veremos. Por ir resumiendo, vemos una publicación en el BOE, extraéis la información, en tal BOE, tal día, tenemos esta publicación, extraemos esa información, la categorizamos, guardamos también el PDF para que cualquiera la pueda visualizar, lo acompañáis de un resumen, eso es, categorizáis con palabras claves para que sea fácil buscarlas, pues, supongo que la categorización es más sectores. Supongo. Es una clasificación por categorías, efectivamente, sectores, sector económico, tipo de solicitante, súper importante, para qué, vamos a decir, localización geográfica aplica. Cuando dices tipo de solicitante, Pues ¿esto requiere leerse quién puede solicitarlo? No, pero bueno, ahí hemos fijado también reglas de por palabras clave y por varias, vamos a decir, varios trucos o varios enfoques. El tipo de solicitante es fundamental, porque lo que pasa es que hay gente que no sabe si es autónomo. Ya, es que yo soy autónomo societario y además tengo una pyme. Bueno, entonces tú tienes que pedir como pyme, ¿vale? Pero hay particulares, pymes, entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas. Eso es uno de los puntos fundamentales, localización geográfica. ¿Plazos también? ¿Os metéis ahí? Plazos también. Pero eso requiere ya un esfuerzo de un humano, no de una máquina, ¿o no? Intentamos que todo haya una mezcla, todo lo que podamos sacar automático, y si no hay cosas que sacamos manualmente. ¿Qué sucede? Que lo que sale manualmente no puede salir de forma masiva. Nosotros podemos clasificar todos los días 3.000 subvenciones y 50.000 si quisiéramos, haciendo una carga, ¿no?, de todo el histórico. Pero hay campos que a lo mejor no podríamos sacar. El caso es que nosotros hacemos todo el proceso, empieza a las 8 de la mañana, y el remate, vamos a decir, diario del proceso es que a la 1 salen las alertas que te avisan de aquellas convocatorias que se han publicado que encajan con los criterios que tú hubieras fijado a la hora de crear la alerta. Pero, por ejemplo, una subvención que tenga un plazo no te puedes equivocar. Claro, a la hora de extraer. Es decir, porque te estás diciendo, oye, que esto vence tal día y a lo mejor era otra fecha, ¿no? Pero hay un tema de responsabilidad. Ahí hay un tema de que yo no puedo, o sea, vamos a decir, bueno, yo lo digo yo porque lo he contado yo personalmente, pero bueno, desde la empresa no podemos vender un 100% de exactitud. Sería absurdo. Y yo lo he dicho siempre, digo, no me juego un muñeque, lo siento, pero no me lo juego. ¿Por qué? Pues porque aquí hay muchos factores. Primero, hay ayuntamientos que cuelgan la convocatoria de subvenciones en el corcho de la Plaza del Pueblo, siendo así. Sí. Y luego, por ejemplo, hay convocatorias que cambian 3 veces las reglas de juego una vez abierta la convocatoria. Entonces, hay cosas que es muy complicado hacer seguimiento. O se amplían los plazos. A mí me llegó al alma una convocatoria de contratación que salió creo que era en Barcelona, que amplió los plazos para la presentación, pero no los plazos para hacer la contratación. Y eso generó una confusión enorme. Y además no estaba nada claro cuando te lo leías. Entonces, el problema que tiene justamente las subvenciones es que son complejas. Es que cada organismo lo hace a su manera. E incluso hay algunos
que es que eran 10 días de presentación. Lo que dices tú, más te vale enterarte pronto, porque si no, no te da tiempo a comunicar a los clientes, a preparar las propuestas y a presentarlas. Venga, ya teníamos esa base de datos bien categorizada con toda la información. ¿Cómo empezó? ¿Como un buscador público? ¿Cualquiera podía entrar y ver las subvenciones? El primer modelo de negocio que planteamos era un modelo freemium, o sea, algunas funcionalidades gratuitas y otras de pago. Por ejemplo, siempre el resumen ha sido algo que hemos intentado que sea de pago, porque tampoco vas a hacer los resúmenes para toda España, ¿no? O sea, como digo yo, o sea, que se lo cogerá siempre todo el mundo, hombre, que al menos nos pagaran un poco. Aquí la realidad es que nos explotó la pandemia en la cara como a muchos. Lo que es el lanzamiento oficial fue en, vamos a decir, septiembre, octubre, más o menos. Empezamos con un modelo freemium. Puedes usar el buscador, pero si ya quieres resúmenes o crearte alertas, tienes que pagar una cuota mensual. Las alertas. Puedes pagar una cuota mensual o puedes pagar una cuota anual. Explotó la pandemia y nos dimos cuenta de que lo que más valoraba la gente era cuando pagaban una cuota mensual, porque regalábamos un asesoramiento sobre las subvenciones que más le podrían encajar a esas personas. Con esas alertas y esos resúmenes. Entonces, ¿qué acabó siendo? Pues que un montón de gente lo que quería era que le asesoráramos, les enseñáramos qué ayudas podían pedir. Entonces, la realidad es que Funding nació enfocado como hacia el gestor de subvenciones, pero la pandemia nos hizo cambiar y enfocarnos más bien al solicitante de las subvenciones, porque lo estaban pasando mal. Porque fue un año en el que mucha gente lo pasó mal. ¿Les ayudabais vosotros con la tramitación? No, nunca hemos sido consultores, no hemos hecho la tramitación, por varias razones, que luego si quieres entramos porque es curioso, pero sí que lo que hacíamos era explicarle a la gente cuáles eran las mejores oportunidades, porque la gente no tiene ni idea de por dónde empezar. Ni idea. Entonces nosotros bajamos las realidades a la tierra y decíamos, oye, en tu caso, en tus circunstancias, puedes empezar por aquí, por allá. Tienes opciones reales de pedir este tipo y este tipo de ayuda. En esta no te metas porque esta no es tu guerra. Esto era lo que recomendamos. Y cuando luego nos decían, vale, pues quiero pedir esta, le enseñábamos cómo pedir esta. ¿Cuál era el problema? Era un entorno, vamos a hacer un servicio formativo, o sea, pasamos de un SaaS a un servicio formativo difícil de escalar. Y no solamente difícil de escalar, sino que nos dimos cuenta de que enseñábamos a mucha gente a pedir subvenciones y luego acababan llamando al consultor para que se le hiciera. O sea, oye, que vale, que es muy bien, que me han dicho cómo hay que hacerlo, pero me da una pereza terrible o no tengo tiempo. Y entonces ahí entró el impasse en el que, vamos a decir, también adelantándome, que nos invitó COE a la licitación para montar un buscador marca blanca, y ahí es cuando volvimos a ver claramente que lo nuestro era vender tecnología. Venga, yo ahora soy una empresa y te compro el servicio, me haces un resumen, me categorizas todo fenomenal. Yo me vuelvo loco como empresario. Ahora tengo que leer toda la letra pequeña, si hay unos requisitos A, unos requisitos B. Hay algo que se queda cojo, ¿no? Hay algo que se queda cojo. O sea, yo creo que hay algo que se queda cojo y que diría que... Bueno, que creo que lo sabes, que soy de los que más me quejo del propio sistema de subvenciones. Creo que está montado y aquí... Luego ya entramos a cómo solucionamos nosotros, pero hay veces que yo lo explico, digo, oye, es que si ha salido una convocatoria, dan 10 días y los criterios de evaluación son horrorosos, ostras, es que en Funding tampoco podemos hacer nada. Yo te lo quiero hacer más fácil, pero llegamos hasta un límite. Y si encima hay que aportar documentación y balances y previsiones a futuro. Y yo creo que hay una parte que a mí me da pena de este sector, y es que creo que las subvenciones en muchos aspectos se han convertido en una herramienta de marketing político. Y es un poco lo que me da rabia, porque se genera confusión y lo importante es salir como en la foto. Entonces, esto, perdóname que aclare esto, pero sí que es una parte que me subo por las paredes cuando veo a algunos saliendo en la tele y digo, joder, que has salido en la tele 3 veces y todavía no has abierto la convocatoria, solo estás generando confusión, porque eso es lo que hay, mucha confusión en general. Entonces, nosotros lo que hacemos no solamente es darle herramientas, porque al final la herramienta es una herramienta, pero esto sirve como muchos ejemplos. Oye, te pueden dar una herramienta para preparar el campo, genial, pero si no sabes ni qué hay que sembrar, ni cuándo se riega, ni nada de nada, entonces nosotros no solamente damos esto, sino que también, muy en línea incluso con lo que hacéis aquí, con lo que hacéis en el Centro de Innovaciones, compartimos experiencias. Sabemos de otros despachos a los que les ha funcionado muy bien esto o esto otro.
O hacemos recomendaciones de decir, oye, yo una recomendación que repito mucho es, no pretendas abarcar todas las subvenciones. O sea, una sola persona, depende del departamento que tengas, pero lo normal es que las personas se especialicen en unas líneas concretas. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo para una asesoría les recomendaría que principalmente trabajaran de forma interna lo que son las ayudas más administrativas y relacionadas con sus propios servicios, que viene a ser laboral, contable, en este caso diría principalmente. Entonces, ¿qué le recomendaría a una asesoría que tenga medianamente controlada? Ayudas a la contratación, ayudas a la conciliación, ayudas que obviamente se han visto las asesorías obligadas a hacer de afectados por el COVID o similares, y luego temas fiscales o bonificaciones de las cuotas de la seguridad social. O sea, para mí eso me parece como la base de todo. Y luego, si trabajas con emprendedores o con autónomos, pues ayudas al emprendimiento. Yo me acuerdo que fui a la asesoría y le dije, oye, ¿qué ayudas hay para emprendedores? Que voy a darme de alta. Ninguna. Y dije, ya habrá, ya habrá. O sea, yo mismo lo viví en mis propias carnes esto. Y luego, por ejemplo, autónomos. Es que para autónomos tampoco hay tanto, pero bueno, oye, ayudas también al emprendimiento porque no dejan de darse de alta y suele haber subvenciones para los pasos iniciales. Y luego, por ejemplo, la ampliación de la tarifa plana, que esto es un clásico en la Comunidad de Madrid. Bueno, también se vende lo de la tarifa cero, que no sé cómo ha quedado al final, juraría que no se ha hecho oficial. Pero entonces, esto es la recomendación. Nosotros no solamente ayudamos a decir cómo aprovechar las herramientas y cómo ahorrar tiempo, que también, porque yo no he vuelto a leer un boletín oficial. Yo lo miro, pero yo lo de por la mañana asomarme a ver y buscar palabras clave, yo eso no lo he vuelto a hacer. Yo ya me fío completamente de las alertas. Pero lo que hacemos es ayudarles, darles ideas, entender su problemática de cómo se están enfrentando, de qué modelo de negocio tienen, qué perfil de cliente tienen. Pues no tiene nada que ver el que trabaja con autónomos y particulares que el que trabaja con pymes industriales. O hace poco hablaba con un tío muy majo de La Rioja que trabaja con centros deportivos. Es que las características o las circunstancias que tiene tu cliente final... Ese es Jorge de Mur. Ese es Jorge, efectivamente. Pues, por ejemplo, Jorge es muy peculiar, él trabaja con clubes y con federaciones. Pues, por ejemplo, las federaciones sí que están más acostumbradas a gestionarse a sí mismos las subvenciones. ¿En qué les puede ayudar en ese caso Fundit? Pues en no tener que leerse el boletín. ¿El club deportivo privado? Pues está menos acostumbrado, está menos profesionalizado, ¿no? Más o menos, depende del caso, ¿eh? No quiero yo tampoco entrar aquí a que está profesionalizado y que no. Pero claro, todo eso también te condiciona, porque no es lo mismo lo que puede pedir uno que lo que puede pedir otro. Y ahí sí que damos consejos. Ya estamos llegando a una conclusión, que tener una plataforma de cara a los clientes donde pongan alertas y les lleguen correos electrónicos todas las semanas, yo eso lo veo absurdo si detrás no hay una pequeña especialización como tú dices. Dice, oye, desde el despacho te podemos ayudar en tema laboral, en tema contable, o salvo que ese cliente se las quiera realmente él administrar. Pero lo más general es que yo creo que lo has dicho muy bien, que aquellos que se quieran aventurar en el mundo de la subvención, que se centren en 3, 4, 5, destinar a una persona que incluso no tiene que ser un experto, puede ser un perfil administrativo para reunir la documentación, leer un poco la letra pequeña y hacer todos los trámites. Entonces, ahí Fundit, ¿cómo ayuda al despacho? Por un lado, esa base de datos, ese buscador, lo que proporcionáis es que los clientes del propio despacho puedan entrar en una página web con una marca blanca del propio despacho y hacer un buscador y crear alertas. Eso es. Esa es la parte más del front hacia el cliente. Esa es la parte como más obvia, vamos a decir, ¿no? La más fácil como de ver. Yo aquí sí que me gusta contar un poco las fases, porque realmente a la hora de gestionar subvenciones o de viendo el objetivo final, por así decirlo, es que tu cliente reciba la subvención. Pero para llegar a ese objetivo final hay que haber superado muchas fases previas. Entonces, no todos llegan aquí. Esa es la realidad, porque luego hay gente hay gente vaga que no quiere pedirlo por su cuenta, pero que además no quiere pagar el servicio. Entonces, aquí sí que diferenciaría varias fases. La primera, dar buena información a tu cliente. Esa primera fase de información a tu cliente, a veces es simplemente información. No tienes por qué tener que llegar a la meta de la subvención, porque a lo mejor la subvención se la gestiona su primo, su cuñado o una consultora con la que lleva trabajando 15 años. Pero se ha enterado por ti, asesoría,
de una oportunidad interesante. Y llega con tu logo. Ostras, ahí ya estás ganando fidelidad y satisfacción de tu cliente, que no es trivial, y ahí tenemos muchos clientes tipo seguros, empresas de seguros o similares, que esto es una de las cosas que buscan principales. Pero ahí por crear un poco de debate. El problema que veo es que como son subvenciones tan amplias, vale, yo soy emprendedor, y me van a llegar subvenciones relacionadas con el mundo emprendedor porque hemos inventado. Pero me van a llegar subvenciones que cuando ya lea la letra pequeña, quizás me falte algún requisito. Entonces estamos creando el efecto contrario. Claro, pero es que aquí hay dos formas. Tú estás pensando solo en la alerta automática, en esa manera de comunicar, pero la asesoría no tiene por qué crear alertas automáticas a todos sus clientes. Bien, puede hacerlo de otra manera. Pero paramos ahí. Por eso decía que el concepto de alerta de envíame todas las subvenciones que haya para emprendedores en la Comunidad de Madrid, que pinta muy bien, yo creo que eso es una locura de que me van a llegar, lo voy a leer, la primera que lea voy a ver que no es para mí y no voy a volver a leer nada más. Tal cual. Lo has definido muy bien. Yo, dentro de lo que es una asesoría, lo que intentaría siempre es que sea la asesoría la que marque el ritmo de las subvenciones. ¿Esto qué significa? Segmentar más. Segmentar más. Es decir, si yo te envío una subvención es porque... Porque yo ya sé que te encaja. Porque yo ya lo he mirado, porque a lo mejor acabo de filtrar en mi base de datos por CENAE, porque esto tiene una limitación por CENAE y yo he mirado y os he hecho yo una comunicación proactiva sobre una subvención. Vamos a decir que para mí la alerta es principalmente interesante para el gestor de las subvenciones, ya que es una herramienta para ese gestor para que pueda ir filtrando, y además después la siguiente fase es informar a sus clientes. No tiene por qué tener una alerta, como dices tú, masiva que se convierta en un spam. Porque si no, cuando se convierte en un spam, pues es que es una locura. Yo recibo alertas todos los días, porque además encima, como hago las demos, hago pruebas, no sé qué, digo, recibo cosas que ni quiero. Y miro en diagonal. O sea, porque obviamente, pues porque ya soy, o sea, ya soy más ágil, hay convocatorias que incluso ya me suenan y tal. Pero aquí lo que animo a los clientes, a las asesorías en este caso, es que informen a sus clientes de una manera, vamos a decir, muy personalizada y completa. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. Otra de las cosas que hacemos con nuestros clientes es ayudarles a saber qué listado de ayudas pueden interesar a una pyme agrícola de Andalucía. Pues les ayudamos, le decimos, pues mira, te puede interesar este tipo, este tipo, este tipo, este tipo. Sale un listado de 8, 10, 15, algunas abiertas, otras cerradas, que sería interesante que te pongas una alerta para que te avise de esa, y eso ya aporta mucho valor, porque ya le estás explicando que hay convocatorias que están abiertas y hay otras que ahora están cerradas, pero que te servirían genial para cambiarte el tractor, por ir a conceptos muy sencillos, ¿vale? Pero cuando yo hablo de información, no solamente tiene que ser la información de las alertas simplemente, sino cualquier tipo de comunicación personalizada para tus clientes en las que tú marques, vamos a decir, la iniciativa. ¿Y por qué digo lo de la iniciativa? Porque es mucho más fácil, vamos a decir, conseguir que tus clientes realmente reciben una subvención cuando tú eres el que marca la pauta y tú dices, oye, ha salido esta y se la comunico a 80 personas, porque alguno contratará el servicio. Es mucho más fácil hacer rentable eso que esperar a que tus clientes te vayan preguntando lo que ha salido en la tele o qué tal. ¡Buah! Tienes que ser proactivo. Yo animaría a las asesorías a ser proactivos a la hora de comunicar lo que quieran, lo que les interese. No tanto ser reactivo. Ser reactivo en este sector es dificilísimo, porque cada uno viene con su carta a los Reyes Magos. Para aquellos despachos que sois un poquito más pequeño, estaréis pensando, quizás, bueno, yo no tengo personal para estar inventando y llamando al cliente y diciendo esta es justamente la subvención que te podemos tramitar. Lo que estamos viendo en el sector es agrupaciones de asesorías, de 2, 3, 4 asesorías, que están compartiendo una marca blanca, crear una empresa nueva, que dé soporte a las propias asesorías que se han agrupado, más incluso a terceros que pueden ser otras asesorías. Este modelo parece que está funcionando bien y me gustaría saber por qué hay detrás. Yo creo que está funcionando bien. Conocemos 2, 3 ejemplos que además creo que las personas que hay por detrás son muy buenos profesionales y han apostado por la innovación, porque esto es tirarse un poco. Y además compañeros del Club de Innovación también. Compañeros del club. Entonces, las razones que yo veo claramente es que hay muchas asesorías
que han tenido malas experiencias con las subvenciones, que les ha explotado alguna mierda, perdóname la expresión, ¿Sí? en toda la cara, por la razón que sea, pues por lo que dices tú, porque a lo mejor en las fechas ha habido un problema o porque el propio organismo no ha pagado nunca la subvención, que esto pues ha pasado alguna vez, yo siempre lo digo, hay una cierta inseguridad jurídica en todo esto, y entonces lo que quieren es separar mucho. Bueno, luego otro problema es que con esto de las cuotas, ¿no? Como te pago una cuota por la parte laboral y contable, ya me lo metes todo. No, cuidado, que si quieres que te ayude con las subvenciones, es que es un coste adicional. Entonces, ya conocemos varias iniciativas de asesorías de forma individual o grupos de asesorías que se agrupan que dicen, oye, voy a crear una marca nueva, voy a crear algo diferente para que sea un servicio independiente. Vale, que la gente sepa que yo más o menos estoy detrás, pero que sepan que es un servicio independiente. Para que así, si tiene una mala experiencia, pues no me... Una empresa tercera. Eso es. Tanto por la mala experiencia y también por el tema de que al final es que para dar un buen servicio de subvenciones es que tienes que cobrar por ello. Es que son horas. Que a veces es fácil monetizar, pero otras veces no es tan fácil monetizar. Como digo yo, el asesoramiento gratis... Claro, tienes que al final... No, yo quiero que trabajen a variable, vale, pues yo trabajo a variable si veo muy claro que te van a dar la ayuda, si no, no trabajo a variable. Me tendrás que pagar el fijo. Entonces, bueno, yo creo que está... Es más fácil también costear entre varias asesorías a un personal. Claro, un poco, pues bueno, repartes los gastos. Y luego, otro de los beneficios que tiene Fundit, y que creo que uno de los ejemplos muy buenos es Sage, es que nosotros montamos todo el entorno. Y la experiencia del cliente... cuando le están tramitando una ayuda, que con nuestras herramientas puedes hacer el seguimiento de en qué estado está esa ayuda y puedes aportar los documentos, no tienes que, vamos a decir, recopilarlos siempre por correo, por un Google Drive o lo que sea, sino que hay una herramienta específica para ello. Luego la marca que te aparece arriba es la que sea, pero no tiene por qué ser la misma marca, la de tu experiencia de usuario, que la del consultor, y esto también ayuda mucho, porque así fomentamos la colaboración entre asesorías y consultores, entre consultores, ¿para qué? Para que tú puedas ofrecer todo tipo de subvenciones a tus clientes, pero solo haberte especializado en estas. Yo animo a las asesorías a especializarse en un núcleo y luego, oye, si quiere hacer otras, que las haga de la mano de colaboradores externos, pero siempre dentro de su entorno para que no pues, haya robo de clientes, haya problemas con la documentación, con la confidencialidad, que luego, ostras, que las subvenciones tocan temas muy, muy sensibles. Esto no es nada nuevo, ya hay muchos despachos que lo hacen con la parte jurídica, distinguirla de la parte de consultoría justamente para lo que tú dices, ¿no? Dices, oye, me estás cobrando todos los meses y ahora me quieres cobrar por un juicio, me quieres cobrar por un contrato de arrendamiento y terminan creando otra marca. Y esto pues pone encima de la mesa lo que venimos diciendo hace muchos años, ¿no? El concepto de colaboración que empieza cada vez más a ser más común, gracias también pues, a cosas como las que estamos haciendo del Club de Innovación, donde una vez que ya coges la confianza con otros despachos, pues empiezan estos noviazgos para hacer proyectos en común, que sé que están contentos, que sé que no es fácil tampoco, pero que respetan clientes, se crean sinergias, se van especializando. Bueno, yo creo que las ventajas pues, son infinitas. Y Fundit, pues lo que proporciona justamente es la plataforma, el front de cara al cliente, las alertas. También tiene una parte que no hemos hablado, que es todo el back office, es decir, dais todo el soporte para el que no tenga una plataforma para gestión de subvenciones, ya le dais SRP, que lo llamáis así, para gestionar cuando se ha pedido, creáis el expediente. Hay un tema muy interesante que es el de crear plantillas. ¿Qué significa esto? Sí, me vas a permitir que vuelva al punto en el que estaba contando un poco los bloques de dónde ayudamos, porque creo que se va a entender mucho mejor esto. Yo siempre defino como 4 bloques: información, que sí que se puede, vamos a decir, simplificar gracias a las herramientas; asesoramiento, que esto es una persona con otra persona; vamos a decir que sería, en este caso, conversión o que contratación del servicio, que te contraten lo que es el servicio, que hay algunos que si lo hacen dentro de la cuota, pues ya está. Y luego lo que es la gestión, propiamente dicho. Entonces, la gestión, hoy por hoy, la gran mayoría de la gente que gestiona subvenciones trabaja con tablas Excel,
con un Google Drive o similares y recopilando los documentos por correo electrónico o incluso WhatsApp, porque yo sé de mucha gente que ya se está acostumbrando a mirar las cosas por WhatsApp. Entonces, el problema que tiene también estas personas que a lo mejor no están tan habituadas, o asesorías pequeñas que no tienen una persona que se pueda dedicar al completo a ello, nosotros lo que se lo damos es masticadito. Porque aquí lo duro con las subvenciones es leerte boletines. Yo recuerdo el del Kit Digital que eran, pues no sé, ya no recuerdo, creo que eran 69 páginas, un 30 de diciembre. Yo estaba ahí leyéndome las 69 páginas, eso era infumable. Entonces, nosotros se lo damos masticadito. Entonces, en vez de tener tus documentos o tu control de los expedientes en el Excel, lo que hemos hecho es pasar ese Excel a una herramienta de ERP, a un modelo de gestión para que lo puedas ver todo en el mismo sitio. Y luego además pinchas en una de ellas, en la que sea, entras y ya tienes creado una plantilla de formulario con la información, documentación que le tienes que pedir a tu cliente. Pero para ahí, es decir, será una subvención con un montón de requisitos. Lo que entiendo es que tú creas una plantilla para esa subvención. Eso es. Con todas las cosas que tengo que pedir al cliente, de tal forma que no le tengo que enviar un email diciendo me tienes que enviar esto, esto y esto, sino todo lo contrario, que el cliente entra y ya tiene un formulario con todo lo que tiene que ir adjuntando para esa subvención, con todos los campos obligatorios. Y ya cuando el cliente ya te haya ido adjuntando o te haya ido respondiendo a las preguntas que hay que hacerle, que no van basadas en documentación, sino a lo mejor son previsiones. Bueno, hay de todo, es una mezcla de documentos y de información de rellenar, yo qué sé, DNI del apoderado, pues te lo rellena ahí y luego a lo mejor tiene que ir adjunto. Entonces, matamos varios pájaros de un tiro, porque ya se lo damos masticadito. Entonces, nosotros proactivamente creamos estas plantillas para los clientes que tienen acceso a ellas. Entonces, e incluso proactivamente animamos a que las asesorías trabajen en una línea que nosotros vemos interesante, porque nosotros solo hacemos las plantillas de aquellas convocatorias que vemos que pueden tener un impacto grande. ¿Dais como predefinidos? ¿Plantillas predefinidas? Claro, sí, no. Nosotros ahora mismo creo que tenemos 250 plantillas de ayudas estatales, ayudas autonómicas, provinciales. Cada cliente cuando contrata ya entra en su área y puede decir, venga, pues voy a tramitar la ayuda de conciliación laboral de la Comunidad de Madrid a 5 clientes. Y esta es la plantilla, el formulario, ¿como un formulario? Ya tiene el formulario, ya puede o subir el... Es un valor añadido muy importante. O sea, esto, bueno, a veces es difícil como explicarle a la gente los beneficios y las ventajas, pero claro, esto te quita muchísimo trabajo. Que esto es lo que facilita, porque le estás diciendo al cliente, hay una subvención y esto es lo que necesito. Esto y esto es lo que necesito, sino que aquí, y digo aquí porque justamente la herramienta es aquí a la derecha, ¿vale? Le damos incluso el paso a paso de cómo se solicita en la sede electrónica correspondiente. Le damos las plantillas que hay que rellenar y adjuntar en la solicitud, que también las tendría en la sede electrónica, pero ya se lo damos masticadito, entonces se lo damos todo masticadito. Y como último punto, que me parece fundamental porque antes lo hemos mencionado, es un checklist. Esta herramienta surgió porque un día hablando con un amigo, compañero o cliente, no sé exactamente, estábamos haciendo una recopilación de documentos, íbamos poniendo el listado y poníamos a la derecha en el mail, ok, falta, no sé qué. Y dije, joder, si es que así es como está trabajando mucha gente. Entonces, este formulario además te hace de checklist, qué tengo y qué no tengo. E incluso si a lo mejor que esto se habrá pasado seguro, necesito las escrituras de constitución y te suben las escrituras y solo está escaneado por las páginas impares. Pues puedes rechazar y decir, oye, Pepe, que esto no está bien, súbemelas de nuevo. Entonces, ¿esto cómo se ha dado? Pues a base de entender las necesidades y también escuchar a los clientes, porque la herramienta la hemos ido evolucionando enormemente desde que la lanzamos a principios del 2022. O sea, empezó como algo muy básico que surgió por el Kit Digital, porque veíamos que iba a haber un boom ahí, y ahora ya, pues lo que te digo, 250 plantillas más o menos tenemos, y expedientes creo que hay subidos ya entre todos los clientes, pues no sé si son 25.000 expedientes de subvenciones. Imagino que el modelo de negocio va más en esa línea, ¿no? En intentar que el propio empresario, el propio destinatario, no solo tenga la información de la subvención, sino que a través de unos formularios y estas plantillas, casi él mismo, adjuntando la documentación, ya pueda hacer el 99,99% del proceso, sí, o no tanto. Me gustaría pensar eso, pero la experiencia me ha enseñado que hay muy poca gente que quiera gestionar subvenciones. O sea, no... Si se lo pones fácil, sí.
Sí, pero no es un trabajo especialmente agradable. Yo no sé qué sensación tengas tú con tu equipo, pero las tareas administrativas a veces queman. Bueno, pero eso es el modelo IKEA. Si me lo pones fácil, que yo vi esta tarde, me gusta esa mesa y ya me la das de tal forma que la pueda meter en el coche y yo la pueda montar, echando una horita. Cuanto más fácil me lo pongas... Si preguntas a los solicitantes, diría que no más de un 15% de la gente, y aquí meto de todo tipo de solicitantes, autónomos, pymes, ONGs o lo que sea, si pueden y hay un buen servicio que pueden pagar, prefieren pagarlo. Luego otra cosa es que conozco, por ejemplo, asociaciones que son muy pequeñitas que se tienen que buscar la vida porque no hay dinero para que te lo haga un tercero. Pero en el fondo luego le estoy remitiendo al formulario. Bueno, le estoy remitiendo al formulario... Así que por el formulario van a pasar sí o sí. El formulario, ahora mismo, de los clientes que tenemos gestores de subvenciones, no te creas que todos le ofrecen el formulario a su cliente. ¿No? Hay muchos que lo usan solo para ellos mismos. Piden la documentación por otras vías y lo suben. Eso. ¿Por qué lo hacen porque les sirve de checklist, de repositorio de documentación y de seguimiento de todo como está. Bueno, pero si le dejas un acceso a tu cliente para que lo vaya subiendo... Pero sí que en esa línea de esa reflexión que has hecho, sí que me gustaría hacer un comentario, y es que nosotros lo vivimos en la pandemia, digo porque fue muy intenso para todos, ¿vale? No hace falta que diga nada, porque creo que para todos fue muy intenso, para nosotros también, porque las subvenciones eran una temática recurrente, y que todas las asesorías sufristeis, porque tuvisteis que hacerlas. Y es que pensamos que podíamos ir desde Fundit a lo que sería el solicitante, la subvención directamente. Pero la realidad nos demostró que podíamos llegar a mucha más gente si íbamos a través de los gestores de subvenciones o de cualquier otra empresa que quisiera integrar este servicio dentro. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Los bancos. Nosotros ahora mismo trabajamos con bancos, pero hay muchos otros con los que no trabajamos. Un banco hace una campaña de comunicación en la radio, en la tele o en no sé qué, le cuesta poco dinero para lo que son ellos y a cuánta gente llega. Nosotros en Fundit no podemos competir con eso. Entonces, la manera de llegar a mucha más gente, o la conclusión que hemos sacado con esto es, oye, es que vamos a poder ayudar a mucha más gente si ayudamos al que ayuda a ese solicitante. O sea, si le hacemos la vida más fácil al gestor, ese gestor va a poder ayudar a mucho más solicitantes. O sea, va a ser en niveles. Y esto es un poco la conclusión que sacamos. Sabes que yo comunico muchas cosas y comparto muchos consejos también enfocados al solicitante, pero la realidad es que el modelo de negocio, vemos que la manera de poder impactar mucho más, y que además es el modelo de negocio escalable y tal, es un modelo de suscripción, vamos a decir, una cuota mensual por pago de un software. Háblanos de futuro. ¿Hacia dónde vais? Pues... ¿Qué tienes en la cabeza? Pues lo tenemos en la cabeza y está caliente el tema, la verdad. O sea, que está... Suéltalo. Pues mira, lo que vamos es a integrar Fundit con muchas más herramientas. Ahora mismo vamos a decir que lo que tenemos automatizado principalmente es lo que es la alimentación de las convocatorias que salen, lo que es la gestión de las subvenciones, eso es, pero la idea es ir un paso más allá con las asesorías e integrarnos con los propios sistemas de gestión de la asesoría. O sea, quiero decir, pues que automáticamente una asesoría pudiera volcar sus datos en Fundit para saber qué subvenciones hay sin que la pyme de turno tenga que hacer nada. Tirar como una consulta. Eso es. Y luego lo que queremos es que ciertos trabajos que estamos haciendo de forma manual y que es difícil a veces abarcar muchas subvenciones, pues sí que me gustaría, no. Llevo 3 meses dándole forma y vamos a apostar por herramientas de análisis masivo de datos, llámalo inteligencia artificial o lo que sea, digo, porque no me gusta tampoco los términos que se ponen de moda, se genera una burbuja terrible. Entonces, lo que queremos es, todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido basado en inteligencia natural, o sea, personas que piensan en reglas, pero que no te da la opción de analizar, pues, de una manera completamente masiva toda la información. Entonces, principalmente es ser capaces de analizar mucha más información en menos tiempo, sacando patrones que no eran obvios, que los obvios ya los hemos sacado nosotros. Para poder categorizar mejor, ¿no? Eso es, categorizar mejor, hacer búsquedas por texto mejor, porque la gente luego no sabe usar los filtros, que según un CIF, tú me das un CIF y yo te pueda dar todo, porque ahora mismo, por ejemplo, tú me das un CIF y yo te digo qué subvenciones le han dado.
pero en una herramienta que no es la de Fundit, sino en una herramienta pública. Pero eso me gustaría, por ejemplo, que fuera más accesible. Me gustaría meterme más con el tema de analizar las resoluciones, no solamente la convocatoria. Nosotros ahora mismo hemos hecho un volcado masivo de las convocatorias, pero me gustaría meterme también en lo que son las resoluciones. ¿Son públicas? Son públicas. Es otra tabla de tortura trabajar con esa base de datos, pero son Y poder públicas. unirlas. Claro. Y poder unirlas. Resoluciones de esas convocatorias para saber cuántas han concedido. O sea, hacer análisis de todo. O sea, me gustaría como ir ya al siguiente nivel. O sea, un nivel mucho más complejo en el que además la incertidumbre es grande. Yo a ti que te lo cuento y parece todo precioso, que es como lo de... Vuelvo a mencionar ChatGPT. Parece todo precioso. Te viene uno, mira lo que he hecho tal. Luego cada uno empieza a pelear con ello y dice, ostras, pues mira, me falla esto, me falla lo otro. Entonces, sí que me gustaría ir a un modelo en el que Fundit sea un elemento más dentro de los ecosistemas que se están montando en muchos fabricantes de tecnología y, bueno, pues saber que la tendencia va a interconectar herramientas. Entonces, aprovecharnos de esa interconexión de herramientas y potenciar más los análisis masivos de la información de subvenciones que es pública. Me he mojado bien, ¿eh? Me he mojado bien, ¿eh? Te sigo mucho por LinkedIn. Y la verdad es que tengo que reconocer que me gustan tus publicaciones, porque no, de verdad, porque sé que las dices de corazón y muchos son sentimientos de empresario. Tenía por aquí una lista de una publicación que hiciste hace aproximadamente un par de semanas, aprovechando una experiencia que tenías con emprendedores, y decías cosas que me gustaría poder compartirlas contigo. Si volviera al pasado, me gastaría menos de la mitad en la primera versión de la plataforma. Sí. Sí. Yo creo que esto, el que ha montado un producto sabe que pecamos todos de que nuestro producto nos encanta sin haber validado lo suficiente. Yo creo que la base estaba bien enfocada, pero hubo varias funcionalidades que nos sobraban. Así de claro. Yo creo que este es uno de los grandes errores que estamos viendo en el sector. Tecnologías que nacen, que pueden tener buena pinta y terminan siendo aquello, el Frankenstein donde tienen de todo, funcionalidades que solo están hechas para 3 asesorías porque el resto no las van a utilizar. Sí. Yo cada vez más convencido de plataformas muy verticales, muy sencillas. Imaginaros WhatsApp, si ha podido innovar WhatsApp y meter funcionalidades WhatsApp. Y yo creo que desde un punto de vista práctico, para mí WhatsApp ha evolucionado poco, quitando luego cuando entró el business. El básico está. Pero nos gustaría que fuese un Slack, ¿no? Que fuese un Teams, y lo han podido hacer, pero se hubiesen metido en un follón, entonces, y se han mantenido firmes, han metido luego pequeñas cositas, y yo creo que ese es el éxito hoy en día de la tecnología. No sé cómo lo ves, tú que ahora estás como fabricante. Estoy totalmente de acuerdo, creo que el éxito de la tecnología es saber priorizar en qué desarrollos te metes. Y yo ahí tengo que reconocer que vamos a decir que siempre he intentado como abarcar todo. O sea, y hay veces... Y lo habéis abarcado, ¿eh? Porque has metido RP, has metido analítica, has metido buscador... Me refiero a lo que se dice del típico, has metido marca blanca... el perfil de cliente, ¿no? Que piensas, mira, yo voy a un perfil de cliente o el buyer persona, ¿no? En terminología así moderna, como que lo especificas mucho. Y siempre te llega alguien y dices, joder, es que me gustaría también poder ayudarlo. Entonces... Y no solamente eso, sino que los clientes, cuando empiezas a tener una buena relación con ellos, te piden cosas. Oye, a mí me gustaría que esta herramienta hiciera no sé qué. Y yo creo que hay que saber decir que no. Y el saber Ahí decir entra que el no, problema, ¿eh? Hay que saber decir que no, y hay que saber priorizar, y hay que entender que todo desarrollo informático es carísimo. Es que todo eso hay que mantenerlo, ¿eh? Es mantenerlo, es crear un Frankenstein, es complejo. Entonces, yo personalmente, aunque hubiera como medio emprendido antes, para mí mi emprendimiento es este, y hay muchas cosas que de verdad que estoy aprendiendo a base de mirar hacia atrás y decir, ostras, joder, nos gastamos, fíjate. Mira, hay una cosa que para mí es especialmente dolorosa, que es el canal de comunicación, que ni siquiera es eso que has leído, ¿eh? El canal de comunicación que no dejas en un chat, que no usa
mucha gente, pues porque solo le ve un uso concreto, que es para tener un control de cómo ha ido un expediente y las conversaciones que ha habido solicitante-gestor, pues en el chat se planteó regular desde el inicio y hemos dedicado un montón de horas que no han tenido ningún tipo de retorno, ni de impacto, ni nada, ni la gente lo está percibiendo. O sea, que es algo que yo sé y que el equipo sabe, pero que... Y bueno, pues esto pues vas aprendiendo. Y lo importante es ir aprendiendo para que la siguiente vez no te vuelvan a pillar. Y decir, bueno, esta vez esto no lo hacemos. Yo lo estoy viviendo con el CRM, de cosas que se me ocurren y digo, no las voy a poner y lo voy a hacer al revés. Cuando me las empiezan a pedir muchos compañeros es porque es necesario. Es decir, si hay una asesoría que te lo pide, vale, pero cuando ya hay muchas asesorías que te piden lo mismo, sí, es porque es necesario. A veces a letra pequeña, ¿eh? Pero también hay que saber decir, aunque te pidan muchos lo mismo, que a lo mejor no puede ser. ¿Qué más cosas decías? La pandemia trastocó todos nuestros planes. Bueno, esto yo creo que ha sucedido a casi todos los empresarios. Sí. Decidimos volcarnos en ayudar a la gente que más lo necesitaba. Esto lo has estado comentando antes, ¿no? El decir, joder, ya tenemos que ir un poquito más allá del buscador porque en ese momento la gente estaba pidiendo algo más. Yo me sentía un poco incluso como Spiderman, ¿no? En este caso, que le decía al tío que cuanto más poder tienes, más responsabilidad o algo así. Entonces, sí que me vi en la obligación de traducir a la gente las iniciativas públicas que estaban saliendo de ayudas. Pero no... Vamos, yo lo pasé mal porque intenté ayudar a abarcar más de lo que realmente podía. Y ayudar a gente que no podía ayudar, la verdad. Así de claro, que también es que eso daba mucha impotencia. Hemos cambiado nuestro modelo de negocio, y lo pones así, muchas veces. Y la web, todavía más veces. Y no ha pasado nada. Todo lo contrario, hemos ido afinando. Sí. ¿Ves otro miedo que perdí? Igual que lo de que no sean perfectas las cosas, sí. Y esto la verdad que me lancé principalmente a base de leer libros y que muchos libros te recomiendan que pierdas el miedo a innovar, a probar, a tal, y a pivotar y a cambiar. Y te lo contaba antes de que empezáramos un poco que hemos hecho así y... Pero ¿no tienes la sensación de que estás llegando, por lo menos es mi experiencia, a la sencillez? Sí, sí. No, afortunadamente, menos mal, ¿no? Cada vez... O sea, menos mal. Pero como la vida misma, ¿eh? Todo tiende cada vez a hacerlo todo más sencillo. Yo, por fin, y esto lo sabe el equipo... Si tienes una página web con una landing, mejor que tener 3. Sí. Bueno, sí y no, ¿eh? Luego a veces digo sí y no porque la realidad es que hay que aceptar que las subvenciones son complejas. Y a lo mejor es una manera de excusarme a mí mismo, pero... Ostras, que son complejas. Es que por mucho que las queramos simplificar, lo que necesita uno no es lo otro. Pero sí que te digo que en lo que es un proyecto innovador, y digo innovador porque, joder, si es una asesoría, quiero decir, tienes laboral, tienes fiscal, tienes contable, y bueno, puedes innovar con herramientas, pero lo que es el servicio, es el servicio. O sea, tienes que presentar el IVA, tienes que cerrar cuentas, o sea, ahí tienes poco margen para innovar, creo yo. Puedes innovar en la venta, puedes innovar en otras cosas. Pero nosotros no sabíamos lo que necesitaba el sector. O sea, estábamos creando una herramienta, o ni siquiera, yo qué sé, tienes Walters Clubes, tienes SAGE, tienes tal, pueden surgirle competidores, pero ya saben contra quién compiten y contra qué herramienta compiten, qué tienen que hacer. Nosotros no hay una herramienta en el mercado en la que nos hayamos fijado. Y yo creo que eso también nos ha generado más problemas. Pero al menos ahora, por fin... Sí que veo que el modelo está claro. El modelo es herramientas como software as a service, o sea, como un SaaS, y luego también lo que ayudamos también a las propias asesorías es a dinamizar. Les estamos llevando clientes. Entonces ahí vamos a decir que tenemos un modelo marketplace, que no es una palabra que ya todo el mundo entiende, ¿no? O sea, un modelo marketplace y las dos patas están claras. Y no solamente las dos patas, sino los 3 productos. Acceso al buscador completo, el RP y luego una marca blanca con su CRM de gestión. Todo va a girar alrededor de estos 3 ejes. Dice, las decisiones las hemos ido tomando más por intuición o sensaciones que por métricas bonitas y ajustadas. Cuando haces tantos cambios es difícil medir. No sé si estás de acuerdo, pero... 100%. Vale, me alegro. Bueno, esto va de olfato. Va de olfato, y es que hay mucha gente que también sale, que si un libro, que si una comunicación, si un vídeo, enseñándote lo bien que puedes medir, y yo la conclusión que saco es, me obsesionará la medición cuando tenga claro lo que quiero vender.
pero si no, mientras tanto es complicado. Y esto es algo que genera mucha frustración. Es que al final, quiero decir, en este caso, o sea, yo le meto mucha caña a LinkedIn porque me parece un canal, pues como el canal donde hay que estar. Pero yo veo comunicaciones que yo ya digo, mira, ya paso de ti, ya, que no me lo creo esto. Y luego, mira, me llegó al alma un día que escuché un podcast de los fundadores o de los dueños, jefes o gestores de Factorial. Que tú fíjate dónde está Factorial ahora mismo. Y dijeron, nosotros tardamos 2 meses en cerrar las cuentas de la empresa y en hacer las analíticas afinadas 4 o 5. Me estoy inventando, no recuerdo exactamente los meses, pero lo que venían a decir es que ellos mismos, que en teoría son una referencia de datos, les costaba un montón analizar bien sus datos. Y dije ese día, joder, menos mal que alguien sale a contar esto, porque es que hay veces que parece que los que no somos capaces de hacerlos todavía somos tontos. Entonces, hasta que hemos ido pivotando y ahora por fin este año ya sí que estamos analizando rentabilidades, estamos analizando cuántas horas se nos van en ciertas cosas, pero ya con un modelo claro. Pues muy interesante todo lo que hemos hablado, Pedro. Yo desde mi visión de la tecnología para el sector, de todo lo que hemos hablado de Fundy, y si tuviese que darte un consejo, desde mi punto de vista como despacho, sin duda haría una apuesta al 100%, más que por la conectividad, por los formularios, esos predefinidos que ayuden al sector, al asesor, ya hay una subvención y esto es lo que necesitas porque alguien ya se lo ha leído, lo ha pintado, ya tienes allí, aquí tienes que adjuntar el DNI, aquí tienes que adjuntarme la escritura, aquí tienes que adjuntarme... Esto es lo que realmente aporta valor. Las conectividades están muy bien, pero creo que aquí el foco está en hacer sencillo lo complejo. Y si ya me das la subvención, los requisitos que por supuesto son importantes, y ya me das lo que necesito, y esto lo hago participar al cliente, o yo llamando al cliente para que me lo aporte, yo veo ahí realmente, desde mi punto de vista... No, me lo apunto, me parece muy interesante que digas y que te mojes. Como usuario, es lo que he hecho en falta. A mí que me envíen una alerta, mi despacho, imagínate, y me diga, oye, aquí hay una subvención para emprendedores y tal, yo lo que digo es, oye, aquí hay una subvención que en principio te encaja, yo lo que digo es, no me la hagas leer. ¿Qué necesitas? Pam, 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 pam. ¿Cuánto me vas a cobrar? Esto, tal. Vale, pues toma, mañana a primera hora tienes la documentación y si me das un formulario no pasa nada, yo entro y la relleno. Los formularios ya están también por... De verdad, te lo digo con toda la sinceridad. Por coger tu guante y por decirte un poco una de las cosas que ya está diseñada y ya está, vamos a decir que está pasando a programación, y es no solamente... A mí me gustaría generar un entorno muy colaborativo. Y lo digo en serio, al final aquí los problemas son de todos. Es igual que pasa en laboral, ¿no? Cuando de repente una asesoría levanta la mano y dice, oye, estoy hasta el higo de que sacáis modificaciones un sábado y que estamos locos para ver cómo se hacen las nóminas. Estamos todos locos. Pues un poco lo mismo me gustaría generar en las subvenciones. ¿Por qué te digo esto? Porque la idea también, bueno, está diseñado y es algo que quiero sacar medianamente pronto, es que incluso los gestores de subvenciones hagan sus propias plantillas de formularios que pudieran ser para uso propio o incluso para uso de terceros, porque no todo puede pasar por nosotros. Un marketplace. Claro, pues a lo mejor, oye, que cada uno ofrezca, oye, ofrezco la plantilla de esta subvención que acaba de salir para fundaciones. Y la tienes por 3 euros. No sé qué. Esto es fácil poner en el papel, ¿eh? Luego ya hacerlo... Sí, no, pero ya hay plataformas, por ejemplo, hay una plataforma en Estados Unidos que para la gestión del propio despacho a nivel contable hay una serie de onboarding. Bueno, pues han creado un marketplace donde los despachos, los contables, van subiendo plantillas con sus checklists que tú las puedes comprar, porque ya alguien se ha comido la cabeza de cómo debería ser el checklist, qué campos, el formulario. Eso es. Me parece una idea fantástica. Eso es, no sé, lo primero es que queremos que haya gente que se pueda gestionar las plantillas. O sea, quiero decir, lo de que se puedan vender, no sé si tendrá sentido. No, pero al final estamos hablando de formularios, estamos hablando de plantillas. Para mí, ese es el foco. Colaborativo. Porque mira, por mucho que haya un RP para despachos, está muy bien. Pero ¿de qué sirve que haya un RP para despachos si luego el despacho no tiene personal para leérselo, para hablar con el cliente? De verdad, yo como despacho, a mí me proporcionas ya el formulario, me dicen, mira, Pedro, esto es lo que va a necesitar el cliente, y me das un pequeño resumen que ya lo hacéis, me lo pones fácil, ya está. Yo lo reboto al cliente y digo, mira, esto te afecta, esto es lo que necesito. Y encima me estás diciendo que
me das los pasos siguientes de dónde tengo que presentarlo, cómo tengo que presentarlo, en qué página web, etcétera, etcétera, ostras, me estás dando todo el proceso. Me lo apunto, me lo apunto. Ya se lo transmitiré. No, te lo agradezco. Yo creo que tienes razón y un poco por responderte, sí que conocemos a muchas vamos a decir, consultoras de subvenciones y demás que se han creado, vamos a decir, un sustitutivo del Excel en algún tipo de un Salesforce, un Navision, lo que sea, que le sustituye el Excel, pero no le sustituye el formulario. La recopilación de documentos se sigue haciendo de otra manera. O sea, vamos a decir que la parrilla con el listado de todas las subvenciones que estás gestionando, sí que hay iniciativas que conocemos, que existen, aunque muy a medida de cada uno, pero no tanto el formulario. O sea, quiere decir que no, que tienes olfato. Sí, bueno, en mi opinión, de lo que veo hacia fuera, y tengo que reconocer que yo no tengo todavía la plataforma. Te hablo desde visión desde fuera en frío, ¿no? Como se suele decir. A todos vosotros que seguís este videoblog, como decía al principio, no se trata de volverse loco y ya mañana empezar con las subvenciones, sino que hayáis entendido un poco el enfoque que le están dando otros despachos a nivel colaborativo, con estas plantillas que van a hacer más fácil meterse en ese sector. Sin duda, ¿no? Hemos hablado de la importancia de esas plantillas, pero también yo veo una oportunidad en esa especialización. Si sale una subvención para emprendedores con tales características, pues fijaos ahí el nicho ya que tienes, el foco para atacar directamente con un telemarketing a todas aquellas empresas que puedan estar en esa línea, ¿no? Y a partir de ahí yo creo que... Y que no se corten, que pregunten a compañeros que a lo mejor hayan hecho algo, que al final las subvenciones sí que se están convirtiendo en un arma comercial importante, para robar clientes y entonces ahí que, bueno, y que también yo encantado sin compromiso de preguntar, de dar opinión, que nosotros sí que intentamos que sea algo cercano en el que damos consejos dentro de lo que podemos conocer. Entonces, bueno, que para mí un placer haber descubierto el mundo de las asesorías, ¿vale? Porque de primeras no te creas que era el foco, pero vemos que aquí podemos ayudar mucho. Hablamos mucho de CRM dentro del Centro de Innovación y cada vez más, porque es el lugar donde podemos tener centralizada toda la información y sobre todo muy segmentada, ¿no? Igual que tú has dicho, no, nuestro proyecto al final es la segmentación, la categorización, para que luego haya un buscador. Creo que el primer requisito también dentro del despacho es, sobre todo los clientes que tenemos de cuota mensual, pues tener bien la segmentación de número de empleados, pues el CENAE, sector, etcétera. Si nos tuvieses que dar una recomendación desde tu punto de vista de subvenciones, ¿qué categorías tendríamos que tener o nos aconsejas tener en nuestro CRM de nuestros clientes de cuota mensual? ¿Cuál dirías? Que suelen ser las que ayudan a la categorización de las subvenciones. Sí que me gustaría aclarar que hay campos, vamos a decir, estáticos que caracterizan a la empresa en sí y luego dinámicos que serían qué van a hacer. O sea, van a contratar a alguien, van a firmar un acuerdo de flexibilidad horaria o van a comprar 3 nuevas impresoras industriales, no lo sé. Yo me centraría aquí, por simplificar, porque esto es la jungla, ¿vale? Porque aquí hay un montón de variables, entonces aquí sí que recomendaría, primero, obviamente saber qué tipo de entidad es, que esto se mide pues con el tamaño de la empresa, o sea, la plantilla media, la facturación y el balance. O sea, saber si es micropyme, si es pequeña, si es mediana o si es grande. CENAE, fundamental. No todas, pero hay algunas convocatorias que sí que están limitadas por CENAE. Luego, 2 direcciones que entiendo yo fundamentales, que son las que marcan la clave. ¿Cuál es la sede fiscal? Y domicilio fiscal y centros de trabajo. Hay ayudas que te piden que tu sede, domicilio fiscal, sea en Madrid y que tu centro de trabajo sea en Madrid, pero hay ayudas que solo te piden que tengas un centro de trabajo. Entonces, esa también es fundamental. Cuando has hablado de parte financiera, balances, pérdidas y ganancias, ¿siempre respecto al ejercicio anterior? Siempre es ejercicio cerrado. Y en este caso es, bueno, la definición de pyme, que esta es otra de las cosas que se está, por ejemplo, demostrando en el kit digital, que tú le preguntas a alguien cuál es tu plantilla media y no todo el mundo contesta tan fácilmente. Tu plantilla media no es cuántos empleados tengo ahora, sino cuál es tu plantilla media del último año, ¿vale? Que al final se saca con un documento específico. Bueno, y demás. es una cifra que tenemos que poner en las cuentas anuales.
Pero claro, sabes una vez al año, no durante todo el año. Entonces a veces eso es un poco el problema. Bueno, pero la del ejercicio anterior sí la tengo. Si me pide los balances del ejercicio anterior, tengo la plantilla media del ejercicio anterior. Has dicho domicilio fiscal, centros de trabajo. Pues esas son parte de las claves, claramente. CNAE. Y luego incluiría otra fundamental que no todo el mundo conoce, es analizar si la empresa está en crisis o no. Hay Causa y solución. hay una definición de empresa en crisis, que es si los fondos propios se han reducido más del 50% del año pasado. ¿Causa y solución? Si tiene creo que hay 3, no me las sé todas de memoria. Pero por ley, por la Ley General de Subvenciones de 2004, una empresa en crisis no puede pedir subvenciones. Entonces, esto no es trivial en absoluto, porque más de uno se ha quedado con una cara tonto de pedir algo y que luego, no, pues es que eres empresa en crisis, ostras. Entonces yo te diría que estas son, para mí, las claves fundamentales. El CNAE, que no siempre está, el tipo de sociedad que es, ¿vale? Porque hablamos siempre de pymes, pero a lo mejor es una comunidad de bienes, que esto está ahora muy de moda, ¿no? Lo de las comunidades de bienes para ciertas cosas. ¿Están Entonces, pidiendo ahora los registros salariales también, que cumplas? no. No, es de igualdad. Eso. Planes de igualdad un poco más, pero para proyectos más grandes. ¿Y sabes otra cosa que yo lo digo que a veces es como un impuesto revolucionario? Para todas las ayudas a la contratación, conciliación o similares, suelen pedir tener una empresa de prevención de riesgos laborales. Lo digo porque no siempre es obligatorio y para empresas que teletrabajan, por ejemplo, no sé qué riesgos, no hay muchos, ¿vale? Pero esto suele ser algo que las empresas de prevención de riesgos laborales lo saben y con eso venden un montón. Entonces, yo sí que recomendaría que estos son los básicos. Sale una convocatoria que tú ves que pueda funcionar bien, filtras en tu CRM cuáles cumplen y mandas un mail a cada uno de ellos. Es que los tiros van más por ahí. Yo creo que en el CRM, teniendo esas 5 o 6 cosas bien segmentaditas, que además las podemos tener ya de acuerdo a cuando presentamos los libros contables, las cuentas anuales, esto ya lo he explicado también dentro de la academia en algún webinar, la importancia cuando cerramos un libro contable o las cuentas anuales o incluso un precierre, el poner 4 datos económicos, que son 4 campos, que son los que luego nos va a permitir poder lanzar un email con esa subvención, que a su vez podría ser una URL que vaya a la marca blanca, a la página web. Eso es, y que te ayude un poco al embudo. Oye, aquí a tienes que más esa persona información tal. y ahí tienes el formulario. A lo mejor esa persona no te contrata ese servicio, pero ya le estás chinchando. A lo mejor es a la tercera, cuando te dice, oye, que la quiero, que ya llevo 2 así que las he visto venir. Exacto. Entonces, yo creo que ahí hay mucho trabajo y ahí también estamos, no solamente nosotros, sino algunos de nuestros clientes, sé que ya habían trabajado con ello anteriormente y nuestra idea es ayudarles a hacerlo todavía mejor. Mira, he metido el CRM en conectividad para segmentar, que es muy, muy importante porque es donde tenemos que tener el foco, desde el propio CRM luego enviar los mailings, saber las veces que las has enviado a ese cliente, cosas de subvenciones, porque también puedes poner una etiqueta para ese mailing. Oye, pues muy interesante, Pedro. Por cierto, hay algo que según estaba hablando contigo, me ha venido porque siempre hay una parte de mi cerebro que siempre está con la parte económica y otra de parte de proceso. Me acaba de venir la parte de dinerín. No de la plataforma, no quiero hablar de los honorarios vuestros, sino qué se suele cobrar a un cliente por tramitar una subvención. Ya sé que el depende, hay que ver la subvención, pero en general se suele ir a un fee más un variable. ¿Qué fee más o menos están barajando? ¿Qué porcentajes? A lo bruto, a lo bruto. Yo aquí te puedo dar mi opinión, la verdad, porque hay de todo, porque siento efectivamente que es que depende y esto es la jungla. Es que es un tema de verdad que da para un libro. Yo personalmente defiendo que si no hay incertidumbre, o sea, hay ayudas, la deducción fiscal. Yo hablo contigo y, oye, llevo invertidos $500,000, yo te digo, te lo hago solo a variable. Porque sé que te lo voy a conseguir. Tengo certeza absoluta de que te voy a conseguir al menos 60.000 euros. ¿Qué variable se suele cobrar ahí? Yo aquí defendería un variable que me parece de mercado y bien equilibrados, es un 10%. De lo que se consiga. De lo que se consiga, de la subvención. ¿Vale? Luego, si consigues un préstamo, yo defendería pues un 3, un 4, conozco a gente, 3 o 4 a mí me parece lo aceptable. ¿Qué sucede? Que no es lo mismo un 10% de 50.000 o de 60.000 que un 10% de 5.000. Por eso también hay que aceptar que a veces los variables, si la cantidad a conseguir es menor, pues a lo mejor hay que subir el variable. Entonces, cuando hay una incertidumbre
una incertidumbre porque hay mucha competencia entre las diferentes solicitudes, porque es una convocatoria muy competida, o cuando hay un trabajo de documentación previo enorme. Yo cuando era consultor es que hacía memorias de 50 páginas, que eso ya era para mi cliente. Y el cliente hay se unas horas beneficia. invertidas. Joder, claro, pues yo en esos casos sí que defiendo el fijo. O sea, ahí sí que defiendo más el fijo. ¿Qué sucede? Que esto es mi opinión. Sé empresas que hacen ayudas a la contratación que cobran un 25-30% de variable, y sé otras que cobran, por ejemplo, las de fotovoltaica, está siendo muy habitual hacerlas solo con un fijo que va entre 150 y 250 euros. La jungla. Y si le preguntas al solicitante, ¿qué te dice el solicitante? A variable. Yo a variable te pago solo si me lo consigues. Y yo, claro, yo por eso muchas veces digo, ya claro, pero entonces el riesgo solo corro yo. Y si yo trabajo para ti y luego me dejas tirado y ni siquiera presentamos porque has desaparecido, porque eso pasa, a mí me ha pasado. ¿Eso qué? ¿Cómo lo cubro? Entonces, bueno, cuando ya llevas unos años en esto, y ahí, por ejemplo, también asesoramos a los clientes y les damos consejos, son opiniones, luego aquí cada uno que haga lo que quiera, pero a veces se dan circunstancias que uno no ha vivido, pero el de al lado sí. Entonces, no hay nada mejor que compartir experiencias para mejorar. Pues enhorabuena por el proyecto, Pedro, tiene muy buena pinta, espero que os vaya fenomenal. Vamos a ir, por supuesto, juntos en esta travesía porque tenemos a muchos clientes en común y además lo estáis haciendo bien porque estáis haciendo un ecosistema donde estáis, y esta es una palabra que a mí me gusta, estáis empoderando al despacho con esas marcas blancas para que ellos realmente puedan decir, esta es una plataforma mía con la que yo gestiono todo el despacho, ayuda a los clientes, y eso es muy importante, ¿no? El que el despacho tenga la sensación de que no sois competencia, sino que sois un socio estratégico para empoderarlo. Y, eso es. Oye, si no tiene que aparecer Fundit por ningún sitio, pues no aparecerá. No, ya está. Pero ganan todos, ¿no? Que ese es me ha pasado. Mira, joder, está haciendo la competencia. Digo, ¿qué va a estar haciendo la competencia si es cliente? Pero no pone en ningún lado que sea cliente, y ya está. Eso es. Pues nada, espero que os haya gustado esta charla con Pedro Robles. Si te ha gustado el videoblog de hoy, acuérdate de darle like, suscríbete si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.